Buenos días. Vamos a comenzar el taller sobre el uso de los datos de los inventarios forestales nacionales para la investigación en la innovación forestal. Hoy tenemos con nosotros cinco presentaciones asociadas con el inventario. En primer lugar va a hablar Roberto Vallejo del Inventario Forestal Español y después Clara Antón con los del Inventario Forestal Noruego, para después pasar a 3 casos de buenas prácticas en el uso de los datos del inventario forestal. Rafael Alonso, de la empresa Fora, en primer lugar va a hablar del uso de los datos del Inventario Forestal Nacional para desarrollar tipologías. Después, Icía Alberdi nos va a presentar el proyecto Diabolo, que es un proyecto del Horizon 2020 sobre la mejora de la información forestal europea. Y, finalmente, Wilson Lara, de la Universidad de Valladolid, nos va a presentar un procesamiento de datos del IFN en el entorno del Inventario Forestal Nacional Español, en el entorno R. Vamos a tratar los temas. Hemos procurado dejar espacio al final para debate y discusión, que espero que aprovechemos. Y para poder hacer las conclusiones, nos gustaría que al final en los POSIT de las puertas pusieseis, hay una pizarra al fondo con unos POSIT, pusieseis aquellos aspectos que creéis relevantes con respecto al taller que tenemos hoy, en los aspectos que creéis que podemos avanzar para el uso de los datos del Inventario Forestal Nacional. Muy bien. Para intentar cumplir los plazos, yo soy el primero que va a tardar no más de 5 minutos, si puede ser menos. Así que ahora es el turno de Roberto Vallejo. Vamos a ver. Sí, me meto ahí. Déjame el este. ¿Le doy? Buenos días. Como me ha presentado Felipe, soy Roberto Vallejo, soy el jefe del área de Inventario y Estadística Forestales en el Ministerio ese enorme que tenemos, y soy el responsable final del inventario forestal. Pero aquí está conmigo Vicente Sandoval, que es el jefe de servicio del inventario y que es el que más conoce toda la cosa de los datos, o sea que si hay surge alguna duda, pues él está también aquí para auxiliarnos. Dicho esto es lo que voy a ver en estos 25 minutos. Primero voy a contar aunque casi todo el mundo lo conoce, pero voy a hacer un repaso a los conceptos básicos del inventario forestal nacional, porque si no sabemos bien cómo está hecho y cómo se capturan esos datos, pues luego es difícil saberlo utilizar bien, ¿eh? La verdad que es una labor bastante complicada porque tiene muchas excepciones en la toma de datos, está muy normalizado y al final pues hay que conocer bien cómo se capturan esos datos para luego poderlo manejar. Voy a ver las características que tienen esta toma de datos para poder hacer una buena utilización, y vamos a hacer un repaso a los productos que tenemos en el inventario. Y por último, pues muy sucinto, porque no me dará mucho más tiempo, pues a ver cómo podemos utilizar esos datos. Lo primero, yo siempre que hablo del inventario me gusta retrotraerme y contar un poco la historia, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de nuestra historia y porque hay mucha gente que pasó por ahí y que hay que reconocer su labor, ¿no? El inventario, ya sabéis que hace poco cumplimos 50 años, empezó en el año 65, empezó en el primer inventario con José María Cervera, que es este señor de aquí, que fue el que lo ideó y el que en aquellos momentos, que eran unos momentos un poco oscuros, aunque eran también de reverdecimiento de toda nuestra economía, pues fue el que tuvo la idea y el que lanzó el proyecto. También está
Ramón Villascusa, que también estuvo muchos años en el inventario, José Antonio Villanueva, Javier Martínez Millán y López Vallejo. Eso fue el primer inventario, que fue muy novedoso en su época y bueno, pues tuvo una metodología propia. Luego ya en el año 86 surge el segundo inventario forestal nacional, que es el que nos va a marcar las pautas del proyecto en el que estamos ahora. Se conforma como un inventario continuo, donde las parcelas se fijan en el terreno y se fijan también los árboles que se miden y que se van a volver a remedir en los siguientes inventarios. En el tercer inventario, que empezó en el año 97, y en el cual ya también se incluyen cosas como la biodiversidad, el estudio de la biodiversidad forestal, que luego nos comentará Itziar Alberdi, y también el estudio de la valoración de los sistemas arbolados como cosa novedosa. Y luego ya al final el IFN 4, que empezó en el año 2008, que debería haber terminado en el 2018 y como veis pues pues estamos a medias todavía, ¿no? La maldita crisis apareció y nos quitó. Bueno, nos quitó fondos, pero no nos quitó del medio, porque continuamos haciendo, ralentizamos los trabajos, redujimos, al final hemos reducido también un poco la proporción de parcelas que levantábamos, porque bueno, había que reducir o había que parar, ¿no? Y en eso estamos. Ahora mismo estamos en el cuarto inventario forestal. No sé, debemos llevar como 5 años de retraso, o sea que yo pienso que hasta el 23 por lo menos no terminaremos. Hablar de inventario y no hablar de mapa no se puede, ¿no? Inventario y mapa forman los dos el mismo proyecto, ¿no? El Inventario Forestal Nacional y el mapa forestal. El mapa forestal todavía nos teníamos que retrotraer a 1868, cuando empezó el primer mapa forestal, o sea que es mucho más antiguo, ¿no? La verdad que bueno, ha tenido muchas más vicisitudes que el inventario, y al final, a partir del tercer inventario forestal se conforma ya como un mapa digital desde su origen, y con el que va a ser la base cartográfica del proyecto, ¿no? ¿Por qué decimos que son complementarios? Bueno, nosotros primero iniciamos el trabajo con el mapa. Cuando vamos a una provincia, a una comunidad autónoma ahora, empezamos el trabajo con el mapa. El mapa, generamos un mapa de usos en base a fotointerpretación hasta ahora, a fotointerpretación clásica, y en base a toda la información con la que contamos. Contamos ya con mucha información. Contamos con todos los mapas forestales anteriores, con las parcelas de los inventarios anteriores y luego con las visitas que hacemos al campo, que también tenemos una parte importante de visitas en el campo. Con el mapa de usos, pues distinguimos los grandes usos, ¿no? El agrícola, el artificial, el agua, el forestal desarbolado, el forestal arbolado. Con esto lo que hacemos es seleccionar la muestra del inventario. Ahí viene la primera interacción con el inventario. El inventario se selecciona, las muestras del inventario se selecciona sobre lo que nos dice el mapa, que es forestal arbolado. Desgraciadamente, solamente muestreamos las superficies arboladas. Las superficies desarboladas, con la crisis, también se quedaron en el tintero, ¿no? Pero bueno, suponemos que en el futuro habrá que incluir en el inventario una muestra de superficies desarboladas. Con fijada la muestra, lo que hacemos es el levantamiento de las parcelas de campo, hacemos un proceso de datos, y aquí ya hay otra interacción con el mapa, porque el mapa nos va a definir los estratos donde vamos a agrupar las parcelas, ¿no? Así que una vez definidos los estratos, pues con el proceso de datos ya obtendríamos el resultado final del inventario. Pero por otro lado, con las parcelas del inventario levantadas, pues es una retroalimentación del mapa. Es decir, el mapa no lo terminamos hasta que no terminamos de hacer el inventario, la parcela de campo. Ahora, por ejemplo, hemos terminado Extremadura y el mapa se terminó hace un año, porque claro, el mapa tenía que ir previo al inventario precisamente para eso, para seleccionar las parcelas, ¿no? Bueno, pues ahora que hemos terminado de levantar las parcelas en Extremadura,
pues lo que nos dicen las parcelas lo retroalimentamos el mapa y ya daríamos por terminado, cuando hagamos esa labor, daríamos por terminado el mapa. Es decir, la interacción entre el mapa y el inventario se traduce primero en que nos sirve el mapa para seleccionar la muestra del inventario, nos sirve luego para hacer la expansión de los datos del inventario a la superficie, es decir, a los estratos, y luego para enriquecer y corregir los datos del mapa con los datos del inventario. Este inventario, en el que veis que está por un lado los datos de campo y por otro lado el mapa, no es muy normal que se realice así. Bueno, ahora ya que los GIS van existiendo ya con mucha normalidad, ya empieza a haber cartografías de forestales en el resto de los países, ¿no? Pero lo normal es que sigan un poco la metodología que se siguió aquí en el primer inventario, es decir, hacer un muestreo por puntos, un muestreo muy amplio por puntos para obtener la superficie forestal, y luego una segunda muestra para obtener los datos de las parcelas. Quiero decir que bueno, eso es una cosa que nos diferencia de muchos países, ¿no? De que nosotros apostamos por utilizar una cartografía junto con las parcelas, porque pensamos que esa utilidad que le damos porque ya vamos a utilizar sistema de información geográfica, nos merece más la pena que el posible error que cometamos al hacer una cartografía. Al hacer una cartografía siempre se comete errores, ¿no? Porque bueno, es una cosa un tanto subjetiva, dependemos del fotointérprete, dependemos de por dónde tiene que ir la línea, en fin, que no tiene una cierta carga de incertidumbre. Cosa que con el método de muestreo, pues bueno, esa incertidumbre la tenemos tasada y la tenemos cogida, ¿no? Pero no tendríamos la posibilidad de utilizar sistema de información geográfica, porque luego el inventario con el mapa, con su cartografía, con los estratos, empezamos a hacer cruces con las propiedades y podemos sacar datos por tipología de propiedad, podemos hacer cruces con términos municipales si quisiéramos, hacemos cruces con espacios naturales protegidos también para ver la estructura forestal dentro de los espacios. Es decir, le damos una aplicación añadida con la utilización de los sistemas de información geográfica. Bueno, vamos a repasar un poquito la característica de la toma de datos desde el punto de vista desde el punto de vista de su utilización. Lo primero, en el mapa forestal, cuando vayamos a utilizar el mapa forestal tenemos que tener en cuenta la escala. Eso es muy importante porque sin eso no podemos sacar conclusiones erróneas. Ahora mismo tenemos dos mapas, el mapa forestal de España a escala 50.000 y el mapa forestal de España a escala 25.000. Coexisten los dos porque el inventario en un ciclo normal tardaría 10 años en dar la vuelta a todo el territorio, y entonces cada vez que hay un ciclo aprovechamos para intentar mejorar, en este caso, la cartografía, ¿no? Entonces, en el caso del MF25, que es la cartografía del cuarto inventario forestal nacional, pues le dimos una vuelta de tuerca a la precisión y pasamos en el MF50 teníamos que la unidad mínima era de 2,25 hectáreas para la superficie forestal arbolada, y en el MF25 hemos pasado a 1 hectárea en general para toda la superficie, excepto para la agrícola, que no es nuestra competencia, que serían 2 hectáreas, y 0,5 hectáreas para la vegetación de ribera. Esto, que es una precisión bastante buena, pero, por ejemplo, casi todos los países de Europa, su precisión es de media de 500 metros. Pero, claro, ellos utilizan normalmente una estimación por puntos, y entonces ahí sí se puede, tú fotointerpretas un punto y pueden ser 500 metros, pero nuestra precisión es de 1 hectárea. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de funcionar. Hay que tener en cuenta las limitaciones de la fotointerpretación. Nosotros solamente vamos a poder plasmar aquello que veamos desde arriba, Es decir,
las especies las podemos distinguir bastante bien, ¿no? Pero ya, por ejemplo, si entre una repoblación y un matorral, pues es muy difícil distinguirlo, ¿no? Si es una repoblación de la PAC, ahí nos va a ser imposible distinguir las especies, porque desde arriba no se ve. O sea, eso hay que tenerlo muy presente. Siempre tenemos que tener en cuenta las limitaciones que el propio fotointérprete va a tener. En los matorrales que hemos incluido ahora en el MF25, hemos incluido los matorrales, unas formaciones de matorrales, pero son formaciones muy lasas, porque nosotros tampoco podemos distinguir desde arriba, hacer una distinción, aparte de toda la información de consulta que tenemos, pero es difícil distinguir por especie. Entonces, bueno, nos limitamos a unas formaciones y lo damos como una versión 1.0 y esperamos que en la segunda versión pues se enriquezca esos matorrales, ¿no? El concepto de bosque de plantación, bosque de plantación, para nosotros, lo que llamamos bosque de plantación, son bosques en los que aún se nota desde arriba algún signo inequívoco de que procede de una plantación. Es decir, los bosques del Lozoya, en Madrid, esos que son bosques de plantación de los años 20 del siglo pasado, pero eso no aparecen ya como bosque de plantación, porque ya han adquirido una total naturalidad, ¿no? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Luego también ha habido un cambio de criterio entre el MF50 y el MF25, o lo que es lo mismo entre el IFN3 y el IFN4, en cuanto a la fracción de cavidad cubierta mínima que se consideraba. Antes considerábamos que el bosque era a partir del 5% y ahora, adecuándonos a todas las definiciones internacionales, lo hemos puesto en un 10%. En cuanto al inventario forestal nacional, lo primero es la localización de las parcelas. Y para eso hay que ir a la historia y saber de dónde vienen esa localización y esa muestra de parcelas. Os he dicho que las parcelas del inventario actual se fijan en el IFN2. Entonces, en el IFN2 no había medios prácticamente de sistema de información geográfica. El ICONA, que fue el que lo definió, fue el primer organismo de la Administración Pública en tener una licencia de Arquinfo, pero era, bueno, pues todo por comandos y era muy complicado. No existía una cartografía forestal, tuvimos que utilizar la cartografía del mapa de cultivos y aprovechamientos digitalizada, y lo que se hizo fue hacer un cruce, utilizar la malla UTM que venía impresa en los mapas del Servicio Geográfico del Ejército, escala 50.000, porque era la única edición donde venía esas mallas colocadas. Entonces se hizo visualmente con esas mallas, con el mapa de cultivo en papel y tal, a pesar de que ya existían el sistema de información, pero no estaba todo digitalizado, y se fijó qué parcelas caían en lo que el mapa de cultivo y aprovechamiento decía que era arbolado, ¿no? Entonces, así se fijó las parcelas. Y nosotros decimos que las parcelas son kilométricas exactas, ¿no? Es decir, tiene una coordenada que puede ser 435.000 y 4.555.000, ¿no? Son kilométricas exactas, pero son kilométricas exactas y cada una en su uso en la cartografía del Servicio Geográfico, que estaba realizada con un elisoide que era el del 50, y bien o Pico de las Nieves en Canarias, ¿vale? El pinchado luego se hizo porque al campo se llevaba con las fotos del vuelo del año 85. Fue un vuelo nacional que existió y que dio mucho uso. Ese vuelo sirvió también para fotointerpretar el mapa 200.000 de Ruiz de la Torre, se utilizó también este mismo vuelo. Bueno, pues sobre ese vuelo se pincharon las parcelas y se pincharon con un transferidor óptico. Eso quiere decir que había errores de pinchado, lo cual, aunque nosotros traspasábamos la coordenada exacta, al pasarla a la fotografía aérea, seguro que no iba a tener la coordenada exacta, ¿no? Entonces, en el IFN3, que ya existen ortofotos digitales, pues se hacen unos análisis de discrepancia y entonces aparecen unas parcelas que las llamamos las parcelas C, que son las parcelas de comparación. ¿Por qué? Porque dedujimos que estaba muy separada de la coordenada exacta y entonces se levantó esa parcela para hacer comparaciones con los datos del IFN2, pero se volvió a pinchar, se volvió a repinchar en la parcela, en la coordenada que se supone. Bueno, es un lío, como veis, pero hay que tenerlo en cuenta porque si no sabemos estas cosas,
podemos darnos a error. Y luego, por último, claro, la localización se hizo viendo el relieve. Aún hoy vamos al campo viendo el relieve, con la foto del 85, que han pasado 30 años, pero nos siguen sirviendo. Nos basamos en la ortofoto actual, pero para localizarla hacemos esto. Entonces, para nosotros, localizarla con mucha más exactitud no nos representaba nada, porque, bueno, para nuestro trabajo, pero amigo, apareció el LIDAR, y entonces el LIDAR ya nos puso en situación, y entonces nos dimos cuenta que teníamos que cambiar. Aquí los cambios son muy lentos, y entonces empezamos con una localización de GPS, bueno, pues de un navegador que puede tener 15 o 20 metros, con lo cual tampoco nos servía para mucho. Y ahora ya estamos utilizando un GPS métrico que ya, bueno, pues nos da una precisión que yo creo que puede ser compatible con el LIDAR. Esto es a partir de Extremadura, que hemos terminado ahora. Canarias, que estamos empezando en estos días, ya empezamos a hacer, pero eso también tiene su problema, porque, bueno, capturar los datos debajo de la laurisilva, los datos de GPS, pues vamos a ver cómo salen, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos durante todo el año. Eso es importante porque están fuera de nuestro ámbito el tomar datos, por ejemplo, de herbáceas, porque a lo mejor vamos y está lleno de nieve y entonces pues no sirve de nada, o de, no sé, muchas cosas y bueno, y también puede haber errores, ¿no? Errores de localización, porque un árbol en invierno, a pesar de que tenemos las hojas debajo, la corteza y hay un amplio conocimiento, pero puede haber errores. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay que tener también en cuenta la fecha de realización, esto para la gente que vaya a utilizar periodos vegetativos, para ver si no es lo mismo que se tomase en enero que se tomase en septiembre, aunque se haya tomado en el año 2015, pero no es lo mismo en una fecha o en otra. Luego, las parcelas son de radio variable y esta es quizá la característica más propia y la que más problemas nos puede dar a la hora de utilizar. Es decir, nosotros la parcela, que es de 25 metros, no medimos todos los árboles, sino que hacemos una submuestra en los radios de 5, 10, 15 y 25 metros. De tal manera que en el radio de 5 se mide todos los árboles a partir de 75 milímetros, que es cuando nosotros consideramos un pie mayor. Los árboles de hasta 12 centímetros y medio se medirían solamente en el círculo de 10, lo de 22 y medio en el círculo de 15 y lo de 42 y medio serían los que se medirían en todo un círculo de 25 metros. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y nosotros, es decir, cuando volvemos a medir una parcela, puede haber árboles que aparezcan como nuevos y tienen 30 centímetros. Y decimos, joder, pues si han pasado 10 años y el crecimiento ha sido de 5 centímetros en estos 10 años, ¿cómo puede ser? Bueno, pues puede ser porque en el anterior inventario no daba las características para que pudieran estar dentro de la muestra. Eso es una cosa que nos da mucho quebradero, pero bueno, no tenemos más remedio porque si no tendríamos que reducir. Estuvimos con Felipe viendo de bajar el diámetro a 15 metros y al final nos salían que había que medir muchos árboles, ¿no? Esto, bueno, pues nos quita carga de medición y nos favorece el hacerlo más rápido. Luego también ha habido evolución en los códigos de especies. En el IFN2 había muchas especies que se consideraban que no eran importantes, por ejemplo, ACRSP, y tenía el código de ACRSP. En el IFN3 ya lo desdoblamos en todas las especies y ahora pues a lo mejor aparece ACRNegundo y en el 2 aparecía como ACRSP. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Luego, cuando pasamos del 3 al 4, también hicimos una reclasificación de especies que consideramos que no cumplían con las tallas que nos da la definición de árbol, pues las quitamos. Por ejemplo, el boj nos supuso un problema grande porque en Navarra había 18.000 hectáreas de bojedos, pero bueno, después del análisis que hicimos vimos que el boj pues no superaba, no sé, el 95% eran todo pies menores, ¿no? Entonces consideramos que no merecía la pena el incluirlo como especie mayor. Bueno, visto todo esto, ya vamos a entrar en los productos y vamos a repasarlo voy a repasarlo muy rápidamente. Aquí en este diagrama os he puesto
Bueno, por un lado, la información, nosotros partimos de una información externa, no se verá ahí, ¿no? Pero bueno, por lo menos por colores. La información externa, que son la base de datos del anterior inventario, en este caso del IFN3, recopilamos otra información externa, como puede ser cartografía de espacios naturales protegidos, propiedades, etcétera. Y luego otros datos, como pueden ser estadísticas forestales y datos que nos pudieran servir. Con esa documentación, información externa, vamos al campo ya con toda esa información y entonces ahí hacemos un apeo de parcelas, verificamos los datos, generamos la base de datos de campo definitiva, que sería esta de aquí, que ahora vamos a ver, y luego con la base de datos de biodiversidad se llevaría un proceso de datos por un lado y la base de datos de dendrometría, pues nos juntaríamos con el proceso de cartografía, que ya lo habíamos utilizado para definir la muestra que iba a entrar en la selección de la muestra, y el proceso de dendrometría, pues iríamos a la definición de estratos, a la agrupación de parcelas por estratos y haríamos los cruces cartográficos. Y por último obtendríamos un proceso de datos en el que obtendríamos primero unos productos intermedios y ya por último obtendríamos ya todos los resultados que vamos a ver. Entonces, el primer producto que vamos a ver es el del MF25. Este sería el modelo de datos actual del MF25. Es un modelo de datos un poco complejo porque hemos querido adaptarnos al SIOSE, que no sé si sabéis qué es, el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España, que está liderado por el IGN y que, bueno, que surgió como una compilación de toda la cartografía de usos y, bueno, pues nos unimos a ellos y partimos del modelo de datos del SIOSE. El SIOSE es una cartografía totalmente descriptiva y no excluye describir un uso aunque la tesela sea forestal, es decir, una tesela forestal que tenga una casa forestal incluida y que tenga un vial que atraviesa la tesela, pero todo ello lo consideramos como forestal. Con este modelo de datos asignaríamos el tanto por ciento de uso terciario, que sería el de la carretera, o del uso de construcción, ¿vale? Entonces, este sería el modelo de datos y bueno, aquí el principal carácter es el tipo estructural y en el que pondríamos la fiabilidad y las observaciones. Bueno, no puedo enrollarme mucho con ello, pero que sepáis que en el forestal arbolado incluimos la fracción de cavidad cubierta, el tipo de formación arbórea, que esto es una novedad en el MF25. Al final hemos decidido definir 54 formaciones arbóreas y bueno, eso nos va a servir también en el inventario para utilizar criterios homogéneos a la hora de hacer estratificación. Es decir, los pinares de silvestre van a estar igual definidos en el sistema central que en el sistema penibético, van a ser pinares de silvestre, ¿vale? Bueno, también incluimos información de matorral e información de herbazal. ¿Qué diferencia teníamos con el MF50 que convivimos con él? Bueno, pues la fiabilidad de observaciones no aparecía el modelo de combustible, que ahora también lo decimos. Los matorrales no aparecían la distinción entre formaciones de matorrales, los herbazales lo mismo, y luego todo eso que es la unión con el SIOSE, pues tampoco existía, ¿eh? Como seguimos coexistiendo el 50 y el 25, pues es así. Por último, en el mapa forestal hay un producto que también es la foto fija, que es una actualización del mapa forestal con todos los cambios habidos desde la última realización de la provincia o de la comunidad hasta ahora, cambios antrópicos, es decir, repoblaciones, reforestaciones, incendios, etcétera. Y también esta es una cartografía a nivel nacional. Ya yendo al inventario, no voy a entrar en ver. Tenía pensado meterme a ver las bases, pero no voy a entrar. Entonces, lo primero que tenemos es la base de datos de los estadillos de campo. Ahí estaría toda la información, los microdatos, es decir, los datos que se obtienen, que para nosotros está totalmente libre. Tenemos un fallo de difusión, pero bueno, si nos pedís, nosotros os lo damos directamente, no cumplimos con los datos abiertos de momento. Pero esto también es una distinción, una diferencia respecto a otros países. Los otros países no dan nada
no dan ningún, igual que aquí damos el LIDAR también, pero en otros países no existe ningún LIDAR a nivel nacional, ¿no? Bueno, esta sería la base de datos de los estadillos. Esta sería la base de datos de datos previos al proceso de datos. Aquí ya para cada parcela damos el valor y para cada árbol empezamos dando a cada árbol el valor del volumen con corteza, del crecimiento, del volumen de leña, volumen sin corteza, es decir, los 5 valores modulares que utilizamos lo damos por árboles. Luego eso se acumula por parcela y se acumula por estrato. Es decir, son los datos previos, pero es una base de datos muy importante y muy interesante. La base de datos de biodiversidad, que no sé si luego Iciar os contará algo, pero que desde a mitad del IFN3 se vienen obteniendo. Prácticamente ya tenemos casi toda la península, excepto las Castillas. Tenemos toda la península ya con datos de biodiversidad, que es muy importante, nos es muy importante a nosotros ahora por el tema de la madera muerta. La madera muerta es uno de los 5 depósitos que tenemos que informar todos los años para los sumideros de cambio climático. Y sin eso, si no informamos de ello, bueno, o nos caen las multas o consideran que el inventario de emisiones pues no estaría bien, ¿no? Bueno, en la biodiversidad hay muchos más valores, pero lo podemos ver también ahí, que también damos esa base de datos. Hacemos una valoración que se traduce en un raster con cada uno de los productos, es decir, al final se traduce en un valor productivo, un valor recreativo y un valor de no uso, ¿no? De biodiversidad, carbono, etcétera. La base de datos de comparación, que es muy importante y muy interesante, en el que ya nos comparan árbol a árbol primero y luego valores modulares de cada parcela entre el IFN3 y el IFN4. Y por último, la tabla de resultados, que tenemos muchísimas tablas de resultados en el que, bueno, que se puede utilizar también. Por último, otros inventarios que podamos tener datos accesibles. En el IFN1 tenemos muy poco. Tenemos una base de datos solamente por parcela y con las especies principales que existe, pero esa base de datos, si no está georreferenciada la parcela, no nos sirve de nada. Entonces, estamos en el proceso de georreferenciación de las parcelas. Es un proceso complicado porque las parcelas se levantaron en el vuelo del año 57. Entonces hemos empezado con aquellas comunidades autónomas en las que existe una ortofoto del año 57, pero en las que no es complicado el por comparación pincharla, pero bueno, estamos en ello. El IFN2, que también tenemos unos ficheros muy interesantes que son la de los árboles tipo. En el IFN2 se obtenían árboles tipo en los que se medía el diámetro de copa, se medían diferentes diámetros a distintas alturas, el espesor de corteza, el crecimiento diametrales. Eso también está disponible. ¿Cómo podríamos utilizar los datos? Bueno, pues hay muchísimas formas de utilizarlos y muchísimas clasificaciones que hubiéramos hecho. Es la última. Podríamos utilizar los datos de las parcelas, bien centrándonos en dendrometría o en dasometría, es decir, estudiando árbol a árbol, o bien directamente por valores ya expandidos a la parcela y comparando las parcelas, ¿no? O estudiando las parcelas. Podríamos hacerlo utilizando los datos por estratos. Aquí ya metemos la componente geográfica, ¿no? Entonces, podríamos utilizar los datos de los estratos o bien de otra superficie. Es decir, dependiendo también del número de parcelas con la que se pueda utilizar, pues podemos utilizar un término municipal, podemos utilizar un perímetro de incendio, que se ha hecho muchas veces, valorar cuánta madera se ha perdido en un incendio. Bueno, pues si tenemos el perímetro y ahí había 30 parcelas, pues podemos dar una estimación bastante fidedigna de lo que se puede haber perdido. Y simplemente podemos utilizar las tablas de producción, que son muy útiles y que hay muchísimas y que hay que revisarlas. También las comparaciones nos abren otro campo de utilización muy grande, ¿no? Tenemos un horizonte temporal que va desde el IFN2, IFN3 e incluso IFN4. Es decir, podemos comparar árbol a árbol, podemos comparar a nivel de árbol o a nivel de existencias.
árbol a árbol, cómo ha ido evolucionando, pero no solamente el diámetro y la altura, podemos comparar la calidad, podemos comparar la forma, en fin, hay muchos parámetros que se pueden ver la evolución a lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta, vuelvo a decir, las formas en que se obtienen los datos, las precisiones, no somos científicos, tomamos los datos con forcípula, procuramos que los datos sean buenos, pero bueno, y tomamos la altura en el IFN2 utilizábamos un Blumelize y ahora utilizamos un Vertex, ¿no? Con lo cual también las precisiones son distintas, pero bueno, si no es a nivel de árbol a lo mejor puede haber problemas, pero a nivel de existencia yo creo que no. Y por último podemos hacer comparaciones a nivel cartográfico, utilizando distintas cartografías. Eso también es muy complicado porque las distintas cartografías con distintas escalas es muy complicado el comparar, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y ya está. Bueno, me ha faltado poner mi contacto, pero bueno, vendrán en las actas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Va a hablar ahora Clara Antón del Inventario Forestal Noruego. ¿Así? La trenza esta no está preparada para gente con pelo largo, para cabezas grandes. Ya, esto me lo engancho en algún lado, en el bolsillo. No, en la mano tienes el agua. ¿Suficiente? Sí. Vale, el agua cerca. Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Antón, trabajo en el Instituto Noruego de Investigación para la Bioeconomía, en el Departamento de Inventario Forestal Nacional en NIBIO. Bueno, tenemos dos grandes partes, son la parte de investigación de agricultura y la parte forestal. Aquí voy a sacar músculo. Noruega tiene aproximadamente un tamaño de 385.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser como 3/4 partes del tamaño de España. Una de las características que tiene Noruega es que tiene un gran gradiente latitudinal, va desde la latitud 57 hasta la 81. Para que os hagáis una idea de cuánto al norte es que estamos, esta rayita aquí de azul es el Círculo Polar Ártico. Las zonas forestales en Noruega, porque supongo que no es una cosa que no tengáis mucho conocimiento de Noruega, está principalmente en las zonas que veis como verdes. Las zonas más amarillas o naranjas, o bien no están arboladas, o bien tienen lo que llamamos un bosque de abedul de montaña, que son árboles pequeños, muy dispersos. Y la zona roja es la zona que llamamos Finnmark, que hasta hace muy poquito no teníamos inventario forestal nacional ahí arriba porque no hay carreteras y es muy caro y muy difícil llegar. Y aquí es donde saco yo músculo. El Inventario Forestal Nacional Noruego es uno de los inventarios forestales nacionales continuos más antiguos del mundo. Empezaron en 1919 y en el 1930 terminaron el primer inventario forestal nacional. Entre 1986 y 1993 pusimos las primeras parcelas pusimos todas las parcelas permanentes y ya en el 94 se decidió hacer un inventario continuo. Los inventarios anteriores se hacían por condados, que más o menos como vosotros lo hacéis, primero Extremadura, luego Canarias, luego Castilla y León, pero ahora lo hacemos continuo para todo el país, es decir, cada año medimos un quinto de las parcelas y cada 5 años medimos la misma parcela. En 2005 empezamos a medir la región esta de Finnmark por razones de informes de carbono, porque tenemos que tener datos de esa zona. Es carísimo hacerlo, vamos con helicóptero en la mayoría de las parcelas porque no hay carreteras. Terminamos el 10º Inventario Forestal Nacional en 2014 y vamos por el 11º. Esta es una foto del primer Inventario Forestal Nacional. No había coches, bicicleta y una varita de bambú para llegar a los sitios que era difícil de llegar.
El diseño del inventario forestal nacional está basado en una cuadrícula de 3 por 3 kilómetros, pero no tiene la misma intensidad en todas las zonas. En las zonas arboladas tenemos la intensidad de 3 por 3, pero en las zonas de montaña tenemos una de 9 por 3 y arriba en Finnmark tenemos para casi toda la zona de 9 por 9. Las 3 principales especies son Picea abies, Pinus silvestris y Bétula. En total tenemos unas 22.000 parcelas, de las cuales aproximadamente 12.000 son arboladas. Como he dicho antes, las parcelas de muestreo están situadas en esta cuadrícula de 3 por 3. En ellas hay una parcela de muestreo de 250 metros cuadrados, en la que medimos todos los árboles que sean mayores de 5 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Y luego tenemos una parcela concéntrica de 1.000 metros cuadrados más grande, donde medimos, por ejemplo, manejo y algunos otros datos que tienen que ver con el rodal. Variables que medimos, la última vez que miré eran más de 120. Por supuesto, no medimos todas las variables en todas las parcelas, pero un buen número. También tenemos 4 parcelas en cada parcela de 250 metros cuadrados. Tenemos 4 parcelas más pequeñitas, norte, sur, este, oeste, en las que medimos algunos datos sobre árboles que son más pequeños del inventario forestal normal. Por supuesto, también medimos árboles muertos y madera, porque son exigencias de los informes de carbono. También tenemos algunas otras medidas variables que medimos de biodiversidad. Y también intentamos averiguar la gestión, si ha habido drenaje, que es muy importante en esa zona, si ha habido cortas o claras. ¿Para qué usamos el inventario forestal nacional? Evidentemente para estimaciones tradicionales de qué cantidad de volumen de madera hay, qué tipo de especie. También es la base para el LULUCF, para cambios de uso. Para, por supuesto, los informes de carbono, y también lo utilizamos bastante para hacer modelos de crecimiento. Una de las cosas que se me ha olvidado decir es que mi principal función en el inventario forestal nacional es hacer proyecciones, hacer modelos y proyectar el estado del inventario forestal nacional en el futuro. ¿Para qué hacemos estas proyecciones? Entre otras cosas porque ahora mismo están en conversaciones para decidir el nuevo acuerdo sobre el cambio climático, el Kyoto Protocolo 2. Y tenemos que hacer proyecciones de cuál es el estado de las masas forestales, cuánto carbono tenemos acumulado por encima del suelo y por debajo del suelo, manteniendo la gestión de los recursos, o sea, lo que llaman business as usual, haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Y ahí es donde tengo que hacer las proyecciones. También contestamos, preguntas del Ministerio, por ejemplo, ¿qué pasa o cómo podemos incrementar en 5 millones de metros cúbicos al año la cantidad de madera que sacamos del bosque? Y si quitamos la parte de arriba lo que llaman, la parte de arriba y las ramas y nos las llevamos para biomasa, ¿qué es lo que pasa con el carbono? Pero ahora mismo supongo que es lo mismo que hacéis vosotros. El inventario forestal nacional no se basa solo en las parcelas, sino que tenemos lo que llamamos inventario forestal nacional multifuente, ¿no? Hay mis traducciones del inglés. Hay un problema con las parcelas. Las parcelas son fantásticas para ciertas cosas, pero son datos discontinuos. Tú tienes una parcela relativamente pequeña cada 3 kilómetros. ¿Y qué pasa en el medio? Ni idea. Sirve también porque nosotros tenemos un inventario que es mucho más, disperso que el vuestro. El vuestro es de 1 por 1, el nuestro es de 3 por 3. Entonces, no tenemos suficientes parcelas, por ejemplo, a nivel de municipio para tener ningún dato general. Digamos que nuestro error es demasiado grande para decir nada. Pero cada vez nos están pidiendo más y más. Y ahora, por ejemplo, nos piden que a ver si podemos utilizarlo para hacer la ordenación de montes a nivel de municipio. Y nosotros ahora mismo no. Pero estamos trabajando en ello y este es el futuro, es uno de los grandes proyectos que tenemos. Tenemos, con base en diferentes fuentes de teledetección, 2 productos. El que llamamos SatSCOOP, que es el más antiguo, que está basado ahora mismo en Landsat, que tiene una resolución espacial de 30×30, que es, está bien para algunas cosas, pero no podemos llegar al nivel de ordenación de montes a nivel municipal. Y ahora hay un proyecto en el que vamos a revisar los datos con los datos de Sentinel, que son mucho más espacialmente más detallados. ¿Qué es SatSCOOP? Cogemos los datos del Landsat, que es su satélite,
y a través de modelos de regresión no paramétrica, principalmente KNN, utilizando los datos del inventario, estimamos cosas como el índice de sitio, la especie principal, el volumen distribuido por especies y algunos otros datos. Pero básicamente ahí llegamos y el error es aceptable para ciertas cosas. Todo nos habría. El SR16 es nuestro juguete último, que está basado en fotogrametría aérea 3D con 9 puntos y que a través de... Ahora mismo utilizamos regresión paramétrica, pero para ciertas cosas es mejor la regresión no paramétrica, así que estamos todavía decidiendo. Lo bueno es que está basado en unas campañas nacionales que tiene como objetivo, digamos que ya se ha establecido que van a ser repetidas anual o bianualmente. Es decir, que con estos datos contamos continuamente y podemos actualizar SR16 continuamente y mejorarlo. Pero el SR16 está basado también en basado en imágenes aéreas, un modelo digital de terreno bastante detallado y el inventario forestal nacional. Y lo que hacemos es, a través ahora mismo de regresión paramétrica, estimar cosas como el índice de sitio, la especie dominante o el volumen para cada especie. Y lo que tenemos, si veis, los píxeles, los cuadraditos, son de 16 por 16 metros, porque es el tamaño más cercano a nuestros 250 metros cuadrados del inventario. Y a través de regresión paramétrica podemos estimar algunas de las variables más importantes. Con esto, las estimaciones a nivel municipal son suficientemente buenas para bastantes cosas. Pero ahora la pregunta es cómo proyectamos esto, porque queremos responder preguntas a nivel de qué pasa, cómo lo podemos hacer mejor. Otra parte que se me había olvidado. Con esto del índice de sitio, la especie dominante y el volumen, podemos hacer la segmentación, es decir, decidir qué es un rodal. Como sabemos que aproximadamente en la mayoría de los rodales son de entre 1 y 2 hectáreas, en Noruega pues hacemos los mapas de estos que nos van a servir para proyectar gestión. Si recordáis, ¿para qué usamos las proyecciones del inventario? Para los informes de carbono, para impacto en medidas legislativas y para algunas recomendaciones de manejo a nivel regional. ¿Por qué queremos proyectar SR16? Porque hay preguntas que con estas parcelas solo no podemos responder. Por ejemplo, todas las que requieren cierto componente espacial. Por ejemplo, en Noruega hay un debate, por ejemplo, en las zonas que más nieve tenemos, si debemos cambiar las coníferas por bétula, que es lo que principalmente crece ahí. Por el tema del albedo, que refleja la nieve, que no refleja. Bueno, quizá cambiar coníferas por... ¿Ves aquí frondosas? Perdonad, pero es que el español lo tengo un poco oxidado. Por frondosas es interesante desde el punto de vista del cambio de clima, porque al no tener hojas en invierno hay más nieve, la nieve refleja más el sol y entonces digamos compensamos el cambio climático de alguna manera. Por ejemplo, estudios hidrológicos, el tema del agua y cuánta agua llega a los ríos es muy importante en Noruega, porque la mayoría de la electricidad que tenemos y la que vendemos al país a los países vecinos está basado en energía hidráulica. Entonces, lo que hacemos con los bosques que están en la cuenca es importante desde ese otro punto de vista. Y necesitamos, digamos, espacialmente, no nos sirven 3 parcelas, necesitamos saber qué es en toda la superficie. También para hacer políticas forestales que tengan que ver, por ejemplo, con temas espaciales. No, bueno, os dejo cortar, tenéis que cortar 10 millones más de metros cúbicos, pero no podéis hacerlo en parcelas de más, o en cada municipio no podéis cortar más del 10%, o tenéis que dejar abetos maduros al menos en 1 hectárea por cada tanto. Esto requiere un componente espacial que el inventario las parcelas del inventario no tienen. También para investigar el aumento o no de los riesgos por viento, por nieve o por plagas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que necesitamos para proyectar? Necesitamos mantener la variabilidad. No nos sirve, a pesar de que solo tenemos 3 especies principalmente, no nos sirve dividir prácticamente todo el bosque noruego en 25 categorías y hacer proyecciones con 25 categorías. Tenemos que
que ser capaces de tanto hacer predicción como retrospección. Y ahora explicaré algunos ejemplos por qué la retrospección es interesante. Tienen que ser consistentes con otras proyecciones que hacemos con el Inventario Forestal Nacional, porque si no va a ser difícil de explicar. Y también tenemos que tener en cuenta el cambio climático. En Noruega, a partir de los años 90, el incremento en el crecimiento en volumen, o sea, es ver la línea así y hacia así. O sea, es evidente que hay un efecto y que tenemos que tener ese efecto, porque ese efecto no va de repente a hacer así y en el 2017 a hacer así. Esto va a incrementar o va a disminuir dependiendo especialmente de la temperatura. Y tenemos que tiene que ser posible proyectarlo. Nuestra solución, fuente abierta, open source, para la mayoría de las cosas, a través de PostgreSQL, Python y R, vamos a intentar proyectar. O sea, imaginaos por un momento, 3/4 partes de España a una resolución de 16 por 16 metros. Es un montón de datos. ¿Cómo proyectar esto sin que tardemos 2 semanas en tener unas proyecciones de 5 años? Es nuestro gran reto. Y de hacerlo de una manera correcta. Entonces, nuestra solución fue, estamos trabajando en ello, estamos todavía viendo si funciona, qué no funciona y cuáles son los problemas. Así que si tenéis alguna idea maravillosa para poder hacerlo mejor, más rápido, más fácil, entonces proyectamos, vamos a proyectar hemos proyectado las parcelas del Inventario Forestal Nacional a nivel de árbol individual, con el paquete que aprovecho aquí para hacer publicidad de Seatree, que acabamos de ponerlo en CRAN, que es a nivel de árbol individual y que podéis poner las funciones que queráis para hacer simulaciones. Calculamos las variables de interés, desde árboles muertos, carbono en el suelo, biomasa, cualquiera que nos resulte de interés proyectar. Calculamos los incrementos desde un periodo a otro y a través de regresión no paramétrica, o digamos, encontramos las parcelas de muestreo del inventario más parecidas a lo que tenemos a nivel de píxel. Pero evidentemente no podemos hacerlo para no sé cuántos mil millones de píxeles que tenemos. Entonces la solución a la que hemos llegado es esta. Clasificamos cada píxel por una serie de variables, son las variables típicas: índice de sitio, principal especie de la parcela o del píxel, edad, temperatura, precipitación, volumen de abetos, volumen de pino y volumen de frondosas. Y eso lo clasificamos con cierta precisión, la que nos parece más pertinente. Todavía estamos jugando con eso. Eso creo que lo tienes que mirar, eran 300.000 filas de la columna, y estamos pensando en hacerlo realmente bastante más preciso. Y como resultados podemos tener carbono en el suelo, el incremento del volumen de carbono en el suelo, el incremento del volumen de las diferentes especies o el incremento en la biomasa. Esto tiene algunos problemas que todavía no tenemos muy claro cómo solucionar. Por ejemplo, que se producen combinaciones que no son realistas y que siempre vamos a encontrar algún vecino, aunque el vecino no tenga mucho que ver con lo que realmente estamos buscando. ¿Qué pinta tiene esto? A ver, ¿qué vamos? Tenemos las imágenes del volumen inicial, por ejemplo, que es el SR16 que estábamos viendo. Esto está en base de datos de PostgreSQL. Esta es la tabla de incremento que habéis visto antes, y que está importada en PostgreSQL, y a través de Python calculemos el volumen de 5 años. Las decisiones, el problema aquí viene en aplicar manejo, porque esto no es crecer el árbol así con alegría. Tenemos que aplicar manejo de la manera que se hace en campo, es decir, a nivel de rodal. Pero la aplicación del manejo tiene que ser a nivel de parcela. Eso incluyendo, por ejemplo, zonas que puedes decir, bueno, me haces una corta ahí, pero
me dejas un 5% del volumen, tiene que estar en una zona tal y cual, sin tocar, porque son lo que recomiendan en este momento. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un ejemplo en lo que llaman Nord-Trøndelag, que es el área esta de Noruega. Y si veis, por ejemplo, el volumen el conjunto de las 3 especies principales y esas 4 o 5 rodales que se han cortado, aquí es no son rodales, no tienen por qué ser rodales continuos, puede haber islas, digamos que intentan ser realistas. Otra de las cosas que tenemos que hacer, que he comentado antes, es la retrospección. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto en el que tenemos un montón de caudales medidos de ríos, como he comentado antes, es muy importante por producción eléctrica. Tenemos caudales y queremos ver cómo influye la masa forestal que está en la cuenca en el caudal y si podemos hacer algo con la influencia entre el cambio climático, temperatura, precipitación y la masa. Y para eso necesitamos saber qué había antes, pero solo tenemos la imagen de ahora, entonces tenemos que poder hacer retrospección. En principio, podríamos aplicar la misma tabla, pero simplemente de manera negativa, para obtener el volumen 5 años antes y así sucesivamente. En este caso, la ventaja es que tenemos una validación de datos. Por lo menos a nivel regional y nacional tenemos el inventario forestal nacional, tenemos, digamos, los números generales y podemos hacer cuadrar nuestra retrospección con el inventario. Aunque eso incluya escalar los resultados. Como he comentado antes, tenemos el problema del cambio climático, que desde los 90 hasta ahora el cambio ha sido bastante evidente. Y no tenemos claro que los modelos actuales que tenemos logren, digamos, capturar todo esto en este momento. Pero bueno, podemos siempre validarlo. ¿Para qué sirven estas proyecciones? Bueno, yo creo que son unos datos interesantísimos. Dependiendo también de la calidad, pero por ejemplo preguntas como ¿cuál es la mejor manera de incrementar el volumen? Estos nos llegan del Ministerio preguntas continuas, ¿cómo incrementar la cantidad de volumen anual de corta en 5, en 10 millones de metros cúbicos? ¿Y cómo hacerlo? Sí, pero manteniendo indicadores de biodiversidad con cierta distribución de especie, tienes que también modelar el carbono en el suelo porque todo tiene consecuencias, tienes que tener quizá cierta protección del paisaje y además hacerlo con una optimización económica. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es que ahora mismo en Noruega no hay industria del papel. La última papelera cerró hace unos años y todo se tiene que exportar a Suecia. Entonces los precios han cambiado mucho y ahora creemos que va a haber un problema con qué hacer con el pulp. No sé cómo se dice en español. Pulpa, sí, es verdad. Pero además de eso, no solo te piden eso, es que además te dicen cuál es el efecto en el caudal de los ríos, cuáles son los niveles de almacenamiento de carbono y, por ejemplo, qué consecuencias tiene el albedo. Y creo que solo con este tipo de inventarios forestales con diferentes fuentes es la única manera de resolverlo. Y creo que hasta ha llegado y... Muy bien, muchas gracias. Ya estamos otra vez en el tiempo previsto. A ver si seguimos así. Ahora Rafael Alonso de Fora va a exponer su presentación. Sí, ¿verdad? Sí, ya está en un bolsillo para enganchar. Sí. Aquí mismo. Voy a beber agua, gracias. ¿Cómo se pone?
Vale. Buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por habernos invitado a presentar este trabajo y, por supuesto, a vosotros por haber acudido a estas horas de la madrugada a hablar del inventario forestal. Queremos presentar un ejemplo muy sencillo, a mi juicio, pero también muy ilustrativo de la potencia que puede tener los datos del inventario forestal para hacer simulaciones y para ver, antes de tener que hacer cualquier trabajo de campo, que es muy costoso, si algo que tú estás previendo hacer puede funcionar o no puede funcionar. Los objetivos que valoramos al principio para hacerlo era triple realmente. En primer lugar, definir unas tipologías de rebollares que tampoco tienen nada especial realmente. Se han hecho ya varias, en concreto del rebollo, incluso en Castilla y León, en el Bierzo, también en la Comunidad de Madrid. Pero sobre todo queríamos definir un inventario sencillo, es decir, que a la hora de definir tipologías que realmente son muy útiles para la gestión, para agrupar bosques que sean razonablemente homogéneos, razonablemente con características razonablemente homogéneas, que sirvan para aplicar técnicas silvícolas también homogéneas, ¿no? Entonces, si algo como eso requiere un inventario muy costoso, pues al final vale más el collar que el perro. Por eso nos planteamos el cómo simular, cómo haríamos un inventario muy sencillo a partir de datos del inventario forestal. Y por último también utilizamos algo que tampoco es tan original, pero que creo que es muy útil y no suficientemente utilizado, como son los diagramas de manejo de densidad para el manejo de masas, en este caso de rebollo en León. Utilizamos las parcelas del inventario forestal, del tercer inventario forestal en la provincia de León, en los que tuviera masas de rebollo de Quercus pyrenaica en más del 50% en número de pies. Esto también evidentemente es algo que se puede discutir y es debatible si cuando una especie es dominante, si en número de pies, si en área basimétrica, etcétera. Decidimos tomarlo de esta manera principalmente porque el rebollo, como sabéis, puede tener, o es más habitual tener pies pequeños, muy abundantes. Entonces, si lo tomamos por área basimétrica, igual podemos encontrarnos o bien con casos de tener 3 pinacos enormes y un montón de rebollo y no cogerlo, y sin embargo eso es un rebollar con 4 pinos sueltos, o viceversa, ¿no? Por otro lado, también decidimos tomar 70 pies por hectárea como mínimo para hacer las tipologías. Realmente esto es completamente arbitrario y discutible. La idea era evitar las masas muy adhesadas, de esas boyales, etcétera, que son bastante comunes por otro lado, y evitar también donde aunque hubiera muchos pies, fueran tan pequeños, muy poquitos inventariables y tuviéramos unos niveles de área basimétrica realmente ridículos, ¿no? Bien, al final tuvimos un colectivo de parcelas de 317, que está bastante bien para hacer este tipo de análisis, y calculamos las variables que os podéis imaginar, típicas en este tipo de trabajos, ¿no? Una de las mayores vicisitudes que tuvimos que decidir, en la cual yo personalmente os confieso que no estaba muy de acuerdo, es en utilizar, por ejemplo, para la altura dominante, utilizar el método de Hamilton con la variación que hizo Bengoa, el árbol más alto en una parcela de 100 metros cuadrados. Esto nos puede dar lugar a cosas un poco aberrantes, como podemos verlo incluso en esta base de datos, que tenemos es el puntero, creo, ¿no? Tenemos 36 metros de altura. Podemos encontrar rebollos de 36 metros de altura, pero parece bastante improbable. En este caso vas a la parcela concreta donde está ese árbol y resulta que es un chopo enorme que había muy cerquita del centro, con lo cual ahí estaba brutalmente, distorsionando brutalmente la base de datos. Vale, yo soy más partidario de utilizar una especie de pseudo-Assman, que se puede hacer perfectamente en R y hacerlo rapidísimamente y además puedes saber cuántos árboles más o menos estás utilizando supuestamente por hectárea para valorarlo, es decir, los equivalentes por hectárea, el factor de expansión por hectárea. Pero bueno, en este caso se hizo de esta manera. También se calcularon volúmenes y biomasas por medio de Cubifor para las especies que están incluidas en Cubifor. El rebollo está. Cuando no estaba, pues se utilizaron las ecuaciones del propio IFN, igual que se utilizaron para el incremento en volumen y los volúmenes de leñas, que en este caso no se utilizaron luego para los manejos de densidad, pero se calcularon. Y, por supuesto, para la biomasa, cuando no eran especies incluidas en Cubifor, pues se utilizaron las ecuaciones de Montero y colaboradores. Las tipologías se definieron básicamente basándonos en las que utilizó el servicio francés en Alsacia, que no tiene nada que ver realmente en Alsacia para frondosas. Nos basamos en ellas porque son muy simples de utilizar, como ahora veremos, de decidir y de utilizar. Realmente se definen 3 categorías, que son los fustes finos, los fustes medios y los fustes grandes,
Evidentemente, esos umbrales de centímetros son distintos, porque allí los árboles son más grandes, más gordos, el rebollo evidentemente es más pequeño, pero con estas 3 sencillas clases podemos definir una clave de doble dígito en la que el primer dígito, el que está a la izquierda, indica cuál es la clase de área basimétrica en la que se encuentra esa masa. Es decir, si el porcentaje de área basimétrica de los árboles gordos de MG tenéis ahí, ¿vale?, de madera grande, es menor del 20% y el porcentaje de la basimétrica de la madera media es menor del 50%, tenemos que el primer dígito es un 1, porque lo que predomina en área basimétrica son los árboles pequeños, ¿vale? Es así de sencillo, realmente. Luego, para tratar de afinar un poco más, lo que se hace es añadir un segundo dígito en el que se incluye cuál es la segunda clase de esas 3 que tenemos ahí abajo, que es más predominante después de la primera, siempre que supere el 30%. Si no supera el 30% esa segunda clase, es decir, que la primera clase es el 70 o más, realmente se vuelve a repetir el dígito. En la 1,1 sería en la que más del 70% de los pies están incluidos dentro de lo que hemos llamado como fustes finos, ¿vale? Realmente esto es, y los umbrales de los porcentajes para definir la clave son exactamente iguales, no modificamos nada, luego hablaremos si queréis de si se puede hacer de otra manera, si se debe hacer de otra manera, no modificamos nada de lo que habían propuesto los franceses en Alsacia. Esto además se puede dibujar en un diagrama bastante visual, en el que es fácil verlo rápidamente, como los 3 porcentajes de madera obviamente de fustes tienen que sumar 100. Entonces, cualquier punto, cualquier parcela que nosotros midamos lo podemos rápidamente ubicar en este gráfico y saber en qué clase estamos, ¿de acuerdo? He de decir que en la clasificación francesa, en las masas que tienen un 5, son aquellas en las que no cumple estamos en esta parte de la clave, no cumple que haya una mayoría de una de estas clases que predomine. Es decir, una de estas clases no predomina de ninguna manera. Eso es lo que llaman masas irregulares, ¿vale? Definen un segundo dígito, como decíamos antes, en la que es la clase mayoritaria de esas 3 en las que ninguna es mayoritaria. No sé si me explico, ¿vale? Ninguna prevalece sobre las demás, pero hay una que es mayor que las demás y esa es la que se pone como segundo dígito. Y en el gráfico está definido así. Este gráfico es perfectamente correspondiente con la clave, pero no es coherente con el hecho de que sea mayoritario el segundo dígito sea la clase más mayoritaria. Por ejemplo, en este caso, este punto tendría un 40% de madera gruesa, un 30% de madera fina y, por tanto, un 30% también de madera media. Con lo cual, la clase mayoritaria, aunque no sea predominante, por eso está clasificada como 5, como irregular, sería la 3. Es decir, este punto debería estar en la 3. Por eso hemos dibujado aquí estas líneas amarillas que eso sería coherente con la definición realmente de las clases, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar por qué nos parecía interesante utilizar estas clases, y es porque es muy sencillo hacerlo en campo, sencillísimo. Es tan sencillo como utilizar un muestreo relescópico en un transecto en el que el operario, aparte de, por supuesto, hacer la vuelta completa en torno suyo para coger los datos, puede identificar de visu, con un sencillo entrenamiento, cada fuste en qué clase de las 3 que hemos definido está, ¿vale? Evidentemente va a haber casos en los que haya problemas de identificación, eso es lógico, pero con un entrenamiento razonablemente fácil puedes llegar a hacer un muestreo muy rápido de muchas hectáreas que puede ser muy útil, por ejemplo, para la tipificación de masas en los proyectos de gestión de los montes, ¿vale? ¿Cómo hemos simulado esto? Pues utilizando, a mi juicio, una de las cosas más potentes que tiene el inventario forestal, que se utiliza, pero igual se debe utilizar más, y es el hecho de que los árboles están ubicados geográficamente, con rumbo y distancia en cada parcela, con lo cual podemos imaginarnos que hacemos un muestreo relescópico con los datos de la parcela del inventario forestal. Todos sabemos cómo es el inventario relescópico, el que entra que es más ancho que la banda, el que no entra es más estrecho, etcétera. Y además sabemos que, haciendo unas cuentas relativamente sencillas, cuál es el diámetro mínimo dentro de cada una de las 4 coronas que nos explicaba antes Roberto Vallejo del inventario forestal, cuál es el diámetro mínimo que un inventario relescópico capturaría. Y vemos que tanto con el BAF 1 como con el BAF 2 no hay ningún problema en que nos dejemos ningún árbol. Es decir, que no ocurre que hagamos un muestreo relescópico y algún árbol que nosotros cogemos no esté en el inventario forestal. Eso no va a ocurrir. Solamente
puede ocurrir que haya árboles muy gordos más allá de los 25 metros. En ese caso sí que nos podemos dejar algún árbol fuera. Asumiendo que eso es un error que podemos asumir, que lo absorbemos, con las parcelas del inventario forestal simulamos un inventario radioscópico, literalmente. Y obtuvimos estos resultados, que bueno, insisto en que no es tan importante para mí cómo son las tipologías, que ya insisto en que ha habido varias hechas y muy bien hechas, pero bueno, para no pasar por alto, las clases predominantes, apabullantemente predominantes, han sido la 1,2 y la 2,1, tanto en las masas puras como en las masas mixtas. Por otro lado, es esperable, ¿no?, el que en los tallares de rebollo estén siempre las maderas finas con algunas pocas medias o viceversa, ¿de acuerdo? Y por último, con estos datos del inventario forestal de esas 317 parcelas, ajustamos mediante un sistema de ecuaciones simultáneo 3 ecuaciones de diámetro, de volumen y de biomasa. Aquí tenemos el resultado con unos valores de errores y de recuadros razonablemente aceptables, sobre todo en el caso de volumen y de biomasa. Y con eso se puede construir diagramas de manejo de densidad en los que, además de, por supuesto, podemos proyectar la situación en que quedarían cada una de las tipologías, el centro de gravedad de todas las parcelas que teníamos en cada una de las tipologías. Incluso he puesto las tipologías clasificadas como irregulares, que no tiene mucho sentido realmente ponerlas en un diagrama de manejo de densidad, pero bueno. Sino que además es relativamente intuitivo ver la evolución de una masa según vamos aplicando una silvicultura. Hemos puesto aquí un ejemplo en el que partimos de una situación con 2.000 y pico pies, 9 metros de altura, un tallar, podemos decir, estándar, en el que cuando tiene una altura de 9 metros cortamos y bajamos a 1.200 pies. Pasamos a estas variables taxométricas. La masa evoluciona hasta un límite que ese límite, en este caso, está basado en el índice de Hart, pero podemos basarlo en otras cosas, en el índice de Reinecke, podemos basarlo en la esbeltez, podemos basarlo realmente en cualquiera que sea el objetivo de nuestra gestión. Y siguiendo esta misma metodología, cortando, dejando evolucionar, cortando, dejando evolucionar, podemos llegar a un objetivo final, el que sea según nuestros objetivos de gestión. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto es un modelo estático, ¿no? El tiempo no está incluido explícitamente, pero si de alguna manera podemos evaluar la calidad de estación, podemos incluir también de una manera, digamos, subrogada el tiempo y dinamizar el gráfico. ¿De acuerdo? Ya por último, para plantearos cosas que se pueden discutir sobre este tipo de trabajos, evidentemente el definir límites de cuándo son dominantes o no son dominantes una especie, pues ciertamente tiene cierta arbitrariedad. Si hay que utilizar N, como decía antes, hay que utilizar G para definir límites o dominancia de una especie. Algo que a mí me parece imprescindible, utilizar técnicas multivariantes para definir esos umbrales que veíamos en la clave, no utilizar de una manera, digamos, plagiante las tipologías francesas. Ya digo que esto fue un trabajo, digamos, de prueba, ¿no?, de simulación. Por supuesto, intentar relacionar las tipologías que tenemos con la historia que ha tenido el monte. Eso es algo que es difícil de medir. Lo fácil es medir diámetros, alturas, etcétera. Bueno, fácil, entre comillas, pero se puede medir razonablemente bien. Pero cómo incluir como una variable en los modelos cuál ha sido la historia de ese monte es complicado, pero creo que debemos hacer el esfuerzo. Y que las restricciones que decía antes en los modelos de diagramas de modelo de densidad pueden establecerse de muy diversa índole en función de los objetivos de la gestión de cada monte. Muchas gracias. ¿Has recuperado? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a García Alberdi. Hola, muchas gracias. Perdonad, esto tiene su complicación, aunque no lo parezca. Igual que Rafa, lo primero que quería hacer era daros las gracias por la oportunidad de estar aquí, sobre todo considerando lo tarde que os lo pedimos. Voy a presentar brevemente un proyecto de Horizon
2020, en el que participan varios inventarios forestales nacionales. En esta charla haré una breve introducción, un marco de este proyecto, cuáles han sido sus desafíos y los objetivos que cumple. Muy brevemente, los grupos de trabajo realmente con un contenido temático en ellos, que son 5, y luego pasaré a algunos resultados que ya se han publicado del tercer grupo de trabajo en el que el INIE, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, estamos liderando. Bueno, como ya se ha hablado aquí, pues realmente para poder hacer una toma de decisiones adecuada y tener un conocimiento, pues hace falta tener una información de la cual esta información realmente son distintos organismos que se la requieren a los países y para ello hacen falta fuentes de información que a largo plazo y que realmente sean coherentes entre ellas. Una de las principales fuentes de información son los inventarios forestales nacionales y con ello realmente se dan respuesta pues, a muchísimas protocolos o procesos que se están llevando a cabo actualmente, como el protocolo de Kioto que antes nos comentaba Clara. Pues bien, en realidad los inventarios forestales cada uno tiene su historia, distintas tradiciones y no están armonizados. Cada uno pues, tiene metodologías distintas. En el año 2003 surge una red de inventarios forestales nacionales que se llama ENFIN, cuyo objetivo realmente es que todos estos conjuntos de datos sean comparables a escala europea, porque luego se dan datos y los datos europeos realmente simplemente se agregan entre ellos, pero no son realmente comparables. Este grupo solicita distintos proyectos para tener fuentes de financiación y uno de ellos es en el que estamos trabajando actualmente, que es el proyecto Horizon H2020 Diablo. Como comentaba, hace falta distintos tipos de información, cada vez con más demandas y que se basen en informaciones armonizadas y fiables. Y por ello surge este proyecto que reúne a 33 socios de 25 países y estos 25 países, en ello realmente los inventarios forestales nacionales están representados o colaboran directamente con los socios que participan. Los objetivos de este proyecto es, por una parte, fortalecer el marco metodológico y tener una información más coherente, no solamente basada en los datos de campo del Inventario Forestal Nacional, sino también en los nuevos sistemas de seguimiento de observación de la tierra que hay ahora mismo. Sobre todo, ahora lo que más se estaba poniendo el foco por su gran potencial son el proyecto Copernicus con los satélites Sentinel. Por otra parte, apoyar obviamente el desarrollo de las políticas de la Unión Europea y hacer un uso innovador de ambos grupos de datos, tanto de los datos de campo del inventario como los datos obtenidos de teledetección. Existen una serie de objetivos específicos que están totalmente relacionados con los grupos de trabajo que se enmarcan en este proyecto. El primero es identificar las lagunas del suministro de información, porque una cosa son los requerimientos, otra es la información que realmente pueden dar los países y, por otra parte, hasta qué punto se está dando respuesta con todos los datos que se están recogiendo. Desarrollar modelos de información, por ejemplo, que estén armonizados. Para calcular el volumen simplemente de las masas, pues España el diámetro mínimo es con 7,5 centímetros y nos contaba Clara que era 5 centímetros en Noruega y 0 en Finlandia. Mejorar la disponibilidad y calidad de información basado en unos inventarios que no solamente ya tienen su objetivo en calcular los volúmenes, sino que son multiobjetivos. Mejorar los sistemas de vigilancia de las perturbaciones, llegando a informaciones casi en tiempo real con estos nuevos sistemas de vigilancia que os comentaba. Profundizar en la disponibilidad del suministro de madera y las proyecciones, sobre todo basado en dos modelos se están analizando,
EFDM, que es European Forest Dynamic Model, y Globium. Y finalmente, una parte que quizás a los forestales nos hace falta mejorar, que es aumentar el impacto de los resultados y difundir a través de distintos paneles de usuarios y llegar a la clase política también. Estos son los grupos de trabajo de este proyecto. Por una parte están diseminación y gestión, que bueno, no tiene contenido temático. Este grupo muy importante, que es una novedad dentro de eso, pero que realmente hace falta trabajar en ello, que es el grupo de política forestal. Luego, esta parte, que era la que os comentaba, que se están intentando elaborar ecuaciones tanto de biomasa como de volúmenes y estimaciones de crecimiento de una manera armonizada para todos los países de Europa. El grupo de trabajo 3, basado en los inventarios multiobjetivo, que luego os detallaré algunos resultados. El de las perturbaciones de los bosques y el grupo basado en modelos bioeconómicos. Se espera que este proyecto tenga varios impactos. Simplemente he señalado los que me parecían más interesantes, como es que haya realmente una información armonizada en Europa y que las estimaciones mejoren, que haya una mayor comunicación entre los responsables políticos y los proveedores de datos forestales y que haya una transferencia de conocimiento entre inventarios, siendo muy importante, por ejemplo, la transferencia a inventarios que realmente son emergentes. En el grupo de trabajo 1, como se ha trabajado realmente es encuestando a los distintos grupos, pues a los políticos forestales, a los gestores, a distintos responsables del mundo forestal y no forestal, de distintos sectores, y viendo qué necesidades hay, qué lagunas de información hay, qué se puede mejorar y qué información hay disponible. Y por unas estrategias para mejorar la comunicación y ese intercambio de conocimientos que hace falta entre los dos mundos. En el grupo de trabajo 2, como os comentaba, se están uniendo datos de todos los países europeos, por ejemplo, de biomasa que se han tomado en distintos países, y viendo cómo se pueden realizar ecuaciones armonizadas para ellos. También se está trabajando en cómo elaborar procedimientos que sean flexibles y para que se puedan adaptar a los distintos países y que combinen los datos tanto de los inventarios como de teledetección y distintas cartografías. En el tercer grupo de trabajo nos centramos, como veréis posteriormente, en primero la evaluación de la biodiversidad y cómo poder evaluar el estado de conservación de los hábitats, cómo se podría llegar para algunos productos forestales no madereros a la estimación de la producción a través de los datos del inventario forestal, la selección de indicadores de función de protección del bosque, referida a las tormentas, o al riesgo de incendios de copa empleando datos del inventario. En el cuarto grupo de trabajo lo que se está haciendo es desarrollar una metodología con este sistema nuevo de monitoreo de perturbaciones basado en los satélites Sentinel, pero sobre todo en Sentinel-2, de manera que haya dos resultados claramente diferenciados. Uno de datos armonizados a nivel europeo, distinguiendo las distintas perturbaciones, incendios, sequía, etcétera, y ver cómo se puede inventariar después cómo se va recuperando el bosque. Y, por otra parte, las perturbaciones no a este nivel, pero bueno, una primera cartografía forestal en tiempo real. Finalmente, como os comentaba, se está estudiando estos dos modelos, sobre todo FDM y Globium, para ver cómo se puede modelizar esta sostenibilidad de la biomasa, pero considerando, por una parte, la dinámica
y las distintas cadenas de valor de todo el bosque, incorporando las limitaciones del uso de la tierra. Respecto al grupo de trabajo 3, estamos realmente trabajando en tres tareas. Una de biodiversidad y evaluación de la conservación, en la que nos basamos, por una parte, en los indicadores de biodiversidad y en la evaluación del estado de conservación, y por otra también hasta qué punto se puede mejorar las estimaciones de fragmentación y conectividad, porque hasta ahora a nivel europeo se utiliza CORINE, que realmente es la cartografía que es armonizada, pero realmente los resultados cambian cuando se utilizan cartografías más detalladas a nivel nacional. Entonces, ¿hasta qué punto realmente son comparables, cómo no son comparables, cómo salvar esas diferencias de escala? Por otra parte, como os comentaba, la estimación de productos no maderables y servicios. Por una parte, cómo se pueden estimar algunos productos forestales no madereros utilizando datos del Inventario Forestal Nacional. Obviamente no siempre es posible, en unos productos es más factible que en otros. Y también un tema realmente en boga ahora mismo, cómo se pueden desarrollar indicadores sociales, y una manera de desarrollar estos indicadores sociales relacionados con el campo forestal es a través de los inventarios forestales nacionales. Y hay inventarios como el danés, que está tomando datos en su inventario. Y, finalmente, indicadores para evaluación de riesgo forestal. Como os decía antes, tanto la función protectora de los bosques contra las tormentas, como cómo evaluar el riesgo de incendio de copas. De la primera parte, de la evaluación de biodiversidad y el estado de conservación, sabéis que para el estado de conservación ahora estamos obligados por la Directiva Hábitats a evaluar todos los distintos hábitats forestales en los que estamos. Una herramienta, obviamente, muy fácil, disponible y gratuita para esta evaluación son los inventarios forestales nacionales. Sin embargo, los indicadores que hay en cada país, pues son muy diferentes para esa evaluación. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es ver qué indicadores de biodiversidad hay, cómo se pueden armonizar, lo mismo para los estados de conservación de los bosques, y centrarnos en algunos casos de estudio. Aquí simplemente os quería mostrar dos casos de estudio en los que hemos estado trabajando. Uno de ellos son las dehesas, en los que para cada uno de los indicadores, por ejemplo, la estructura de la masa, veíamos hasta qué punto realmente dentro de zonas de especial de conservación del ICO de CEC los resultados son distintos que fuera, porque algunos indicadores, pues realmente todas estas distintas maneras de gestión no se observan. Este estudio en las dehesas lo hicimos con España, Italia y Portugal. Y ahora estamos trabajando con los alcornocales, viendo hasta qué punto varían, y realmente para evaluar el estado de conservación otro aspecto clave es cuáles son los umbrales, que muchas veces estos umbrales se ponen de manera un poco aleatoria o se han establecido por distintos grupos de científicos, pero para unos bosques o unas condiciones determinadas, y resulta que todos estamos usando unos umbrales que son específicos para un lugar. Y entonces estamos viendo hasta qué punto, pues es que realmente, esto solo dentro de España, pues están variando porque no tienen nada que ver unos montes de unos países o de unas zonas con otras, y cómo establecerlos. Finalmente, solamente para finalizar, y como el tiempo es limitado, enseñaros un caso de estimación de los productos forestales no maderables. En el caso del corcho, hemos estado estudiando de qué manera, con los datos del Inventario Forestal Nacional Español, se podía calcular la producción del corcho, y por clases diamétricas qué resultados dan, las distintas variaciones o errores que darían debido a una distinta muestra de datos entre el 2 y el 3. Pues realmente en el 3 hay dan, digamos, cosas raras. Y entonces lo que se ha generado es un protocolo de campo para ver cómo mejorar esas estimaciones y obtener no solamente datos de cantidad, sino de calidad. Y esto ha finalizado en un protocolo de campo que me gusta decir que ya está implementado
para el inventario español y que de hecho ya en Extremadura se han cogido muestras de corcho en España, con lo cual pues podremos saber hasta el año de descorche, el año en el que está, etcétera. Deciros que si os interesa un poquito, que es muy interesante, hay una página web donde podéis mirar todo y no es propaganda, pero está muy bien y que muchísimas gracias por todo. Muy bien, ahora es el turno de Wilson Lara, de la Universidad de Valladolid, que le agradezco especialmente que haya venido, puesto que en una semana va a defender el doctorado, o sea que lo hemos sacado de su concentración para venir aquí. ¿Salió? Dale. Ver, presentación completa. ¿Cómo? Vale. Buenos días, mi nombre es Wilson Lara, como les dice Felipe, pertenezco al Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible y les voy a hablar del procesamiento de los datos del IFN en Ambiente R como instrumento para la gestión forestal. Como todos pueden saber, el Inventario Forestal Nacional está concebido para elaborar estadísticas nacionales sobre las masas forestales de España y por ende involucra procesamiento estadístico. Sin embargo, pues detrás de todo ese procesamiento hay una inversión fuerte en recursos. Es un proyecto bastante costoso que se realiza con una periodicidad muy interesante, más o menos cada 10 años. Por ejemplo, la segunda fase del inventario costó 24 millones de euros, ¿cierto? Y ese valor va en aumento, o sea, cada vez es más costoso porque se involucran nuevas variables y, en fin, se hace mucho más interesante. Además de ello, se continúan o aún se invierten más recursos en postprocesamiento de datos anualmente. No sé si Felipe nos puede dar estadísticas de cuánto dinero se invierte anualmente para obtener indicadores estadísticos confiables a partir de la información del IFN. En todo caso, es un proyecto muy interesante, está abierto a toda la comunidad forestal. Las bases de datos del segundo y tercer inventarios se encuentran compartidas en la página del Ministerio, en Mapama, y cualquiera puede descargarlos sin ningún costo. Es una actitud muy amable por parte del Ministerio. Sin embargo, importar los datos del IFN hacia un software estadístico, un programa para el procesamiento de datos, puede ser muy complicado. Yo aquí tengo este monte del K2, que puede servirnos de analogía para comprender lo complicado que puede ser procesar los datos o prepararlos para tenerlos en un ambiente estadístico. Aquí tenemos en la parte inferior, que tenemos compartidas, en esa parte amarilla que viene en el inferior, las bases de datos del IFN en la página del Mapama, o Magrama y ahora Mapama, ¿cierto? Pues podemos descargar esa información y para descargar una sola base de datos tenemos que ir a esa página, ¿cierto? Saber cuál es el link y descargar los datos en un servidor local. Esos datos vienen comprimidos en extensión .zip, entonces tenemos que descomprimirlos y luego otra vez volverlos a almacenar en el servidor local. Cuando estamos interesados en manejar sistemáticamente esa información, vemos que estamos ocupando gran cantidad de espacio en nuestro servidor local, cuando los datos se encuentran ahí en la página de Mapama, y deberíamos de poder utilizarlos directamente, procesarlos estadísticamente y no tener que almacenarlos.
Estamos en la era de Internet, en teoría. Entonces todo se almacena en la nube, como se dice ahora. Una vez tenemos los datos en nuestro ordenador, se pone nebuloso el ambiente, como pueden ver en esas nubes que está ahí. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas bases de datos que están en extensión de Access, .mdb o .dbf. Y bueno, si manejamos, no sé, un ambiente estadístico, StatGraphics, SAS o R, pues tenemos que cambiarle la extensión a esos datos. Además de ello, podemos tener interés en una variable específica, por ejemplo, procesar datos a la altura del pecho o áreas basales, y pues tenemos que hacer un preprocesamiento de la información. Entonces tenemos que preprocesar la información y cambiar la extensión de los datos. Y eso puede llevar bastante tiempo, en más o menos 400 megas y una gran cantidad de bases de datos que tiene el IFN. Para luego entonces poderlos importar allá en la cima, en un ambiente estadístico, y comenzar el procesamiento y el análisis estadístico de los datos. Los que lo han procesado saben que es un proceso algo complejo. Bueno, ya todos conocen el ambiente R, es un ambiente para procesamiento estadístico, tiene muchas virtudes, una de ellas es que no cuesta, o sea, es software libre, otra de ellas es que tiene alrededor de 11.000 librerías estadísticas, entonces hay muy poco que decir, hay mucho que escoger a nivel de procesamiento de datos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Utilizar el ambiente R para procesar los datos del IFN. R en la actualidad posee librerías para hacer minería de datos, para entrar a una página de internet y a partir de una serie de links que el R busque, los vínculos hacia esas bases de datos e importarlos internamente en el ambiente de manera temporal. ¿Para qué? Para que se puedan procesar y luego si queremos guardar los datos ya procesados, hacerlo, o simplemente no guardarlos y obtener las estadísticas que necesitemos. Entonces nuestra propuesta es elaborar una librería en R que permita hacer eso automáticamente, que importe los datos y podamos procesarlos. Para ello hemos creado una función, un script, como ven ahí, se llama getNFI, que es como obtener los datos del Inventario Nacional Forestal, que nos permite importar conjuntos de datos del IFN. Podemos importarlos todos o un subconjunto, según necesitemos. Pues esa función obvia la necesidad de software adicional, me refiero a software de Office, a herramientas ofimáticas. No necesariamente tenemos que utilizar espacio físico en nuestros ordenadores locales. Y lo más interesante es que solo necesitaríamos implementar una función, que es esa función getNFI. En la actualidad hemos diseñado esa función, la mayoría de los argumentos que tiene la función tienen parámetros por defecto. Los usuarios lo único que tienen que hacer es especificar qué tipo de inventario quieren importar, ¿sí? Y qué base de datos dentro del inventario desean procesar. Los datos se importan con ese parámetro IFN-PAT, donde se especifica el tipo de inventario, el parámetro DAT, en donde se especifica qué base de datos se va a procesar, y el número de provincias que se desean importar, que puede ser de la 1 a la 50 o de la 1 a la 10, en función de los datos que se necesiten. Para mostrar la funcionalidad de ese script, hemos diseñado esta función que mapea diámetros a la altura del pecho. Lo único que se requiere los datos importados, cómo se va a llamar la nueva columna de datos procesados, si queremos transformar las unidades, y cómo vamos a manipular los ceros, que en estadística es un poco complejo adicionar ceros innecesariamente, ¿cierto? Cuando estamos calculando medias y este tipo de parámetros, pues vamos a obtener valores sesgados. Y también hemos diseñado un método que es plot, que permite entonces graficar los parámetros que acabamos de calcular. La idea hoy era hacerles una simulación, pero hay muchos problemas con Internet, entonces pues espero que más adelante, si están interesados, les pueda mostrar, no sé, en el corredor cómo trabaja la librería. En todo caso, implementando o desarrollando una librería en R, pues, esa librería se comportaría como una especie de dron que nos llevaría los datos directamente a la cima sin necesidad de un procesamiento posterior. Bueno, les agradezco su atención, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Si alguien está interesado, pues que levante la mano y le acercaremos el micrófono.
Cuando se haga una pregunta, si se identifican y dicen a quién se le hace la pregunta para que luego le podamos acercar el micrófono. Hola, buenos días. Soy David Vinué, de la Universidad de Valencia. Quería comentar con Clara el albedo que se ha hablado del inventario forestal noruego. Aparece en todas las parcelas y esto va en relación a un artículo que apareció en Science. La gestión forestal disminuye el albedo, por lo tanto incrementa la temperatura captada por el sol. ¿Eso se incluye también en el inventario forestal? Hola, gracias por la pregunta. Lo que hacemos en el albedo, realmente tenemos modelos que utilizan las especies y me parece que es cierta parte de la estructura, digamos, de copa de la masa forestal para estimar el albedo. No medimos nada que tenga que ver específicamente con el albedo, pero utilizamos los datos del inventario para estimar el efecto en el albedo. ¿Responde a tu pregunta? ¿Más o menos? ¿Alguna...? No, simplemente quería saber si eso sirve luego para hacer parte de la gestión, ¿no? Sí, es O una sea, de las... Sí. si quiero disminuir el albedo, si quiero aumentar el albedo, o si eso afecta de alguna forma al crecimiento o algún tipo de parámetro forestal. Afecta, o sea, utilizamos el inventario para estimar el efecto sobre el albedo de la gestión. Es una de las preguntas principales, preocupaciones, digamos, del Ministerio ahora, es tener en cuenta el albedo porque podría, digamos, compensar algunas de las otras cosas que hacemos que no son tan buenas para el albedo. Por ejemplo, cuando cortamos matarrasa, por ejemplo, si cortas una conífera, en zonas donde tenemos más nieve, porque la nieve refleja más el sol, tenemos un efecto positivo que de alguna manera reemplaza un poco el efecto negativo de quitarle, digamos, el carbono de ahí, porque al final todo albedo, lo que sea, se traduce o a nivel de carbono o a nivel de incremento de temperatura y, digamos, de alguna manera compensa. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Pero utilizamos, creo que es edad del rodal y si es conífera o frondosa. Y a través de una regresión calculamos un parámetro. Vale, y ya entonces, último detalle, con Landsat fácilmente sale un dato de albedo. Y como has dicho que trabajas con Landsat, no sé si también sacáis el albedo de ahí. Sí, pero por ejemplo para proyecciones y para saber, por ejemplo, para cuando hacemos proyecciones y si hacemos este manejo y si hacemos otro manejo, tenemos que poder proyectar, tenemos que poder modelarlo, no son datos solo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí, Gerardo. Sí, bueno, yo creo que es para Roberto, me parece que era, ¿cómo se llamaba, no? El señor que... Sí, bueno, yo no me he acercado muchas veces al inventario, pero sí que lo he utilizado en alguna ocasión. En este caso, bueno, tenía que ver un poco con el tema de la regeneración en las dehesas y un poco si en el inventario nos podía contar cosas. La verdad es que sí nos cuenta cosas y fue bastante útil, pero nos encontramos con que la representación de dehesas que están incluidas en el inventario pues estaba bastante sesgada. Digamos, eran las que podríamos decir coloquialmente las más forestales, lógico. Pero en cierto modo, pues uno hacía pensar porque si no, aunque ya he visto que con los recortes ha habido incluso que quitar cosas, pero bueno, sí que deseábamos un poco que estuviera el conjunto de todas las masas arboladas, aunque haya unos límites y para estar igual que Europa tenga que ser por encima del 10% de fracción cavidad cubierta, pero eso no quita que nosotros pudiéramos tener de alguna forma inventariado todo, medido todo. Sobre todo porque muchos de los bosques acaban naciendo donde no había bosque, donde en esas zonas de interface entre lo agrícola, lo forestal, en esas zonas que hay árboles pero no son todavía bosques. Entonces, tener recogido esa zona donde se dan interacciones interesantes que hace que vayamos hacia la nada de arbolada o hacia los bosques, y eso ocurre mucho en muchas tipologías de dehesas más que venían de un uso más agrícola, pues no sé si quizás en el futuro pudiéramos tenerlo. Ya veo que muchas veces, incluso en algún trabajo que se ha presentado aquí, pues a la hora de tipología de los robledales o rebollares, vamos a quitar primero los que son más adhesados. Vamos a quitar... Está bien, según qué objetivo será lógico, pero tenemos muchos árboles fuera del bosque. Y quizás poder incorporar eso de alguna manera estaría bien. No sé si está ya incorporado y yo no lo conozca. Bueno, la verdad que no me ha quedado muy claro la pregunta, pero... no, bueno, nosotros, como tú has dicho, la selección de la muestra la hacemos en base a la definición de bosque.
Entonces, en el mapa forestal, todo aquello que consideramos que tiene más del 10% lo consideramos como bosque. Ahí hay un problema, como he dicho antes también, de ver desde arriba si lo que estamos viendo es una regeneración de enebro o es un jaral, ¿no? Entonces, bueno, si consideramos que es enebro y que está dentro de especie arbolada, pues entonces lo consideraríamos como bosque. Luego, aunque ya tenemos la muestra establecida, siempre que hay incorporación de superficies, aumentamos la muestra, procuramos aumentar la muestra en esa superficie que se ha incorporado. Entonces, bueno, pues si cae la estadística de que hay que meter alguna parcela más nueva, se mete. O sea que nosotros sí tenemos en cuenta las incorporaciones de bosque a la hora de definir la muestra. No sé si es lo que tú me dices. Nosotros con la dehesa, bueno, tenemos un problema, porque aunque nosotros, aunque tenga base de cultivo, si tiene más del 10%, sí lo consideramos como bosque, pero pueden quedarse dehesas estrictamente agrícolas fuera si tiene menos de esa fracción de cavidad cubierta. Vale, sí, simplemente era por el interés de saber también qué tenemos fuera de los bosques como especies forestales, pero bueno, es más complejo y quizás más adelante. Claro, es que, bueno, ahondando en eso, los árboles fuera de bosque, eso tendría que estar definido en la cartografía, si lo seguimos definirlo, pero nosotros, como hemos dicho, tiene que tener una superficie mínima de 1 hectárea para poderlo incorporar como bosque, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí ahora otra pregunta, por favor. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta, creo que es Wilson, el último ponente. ¿Puedes decir tu nombre? Sí, soy Juan Alberto, vengo de la Universidad de Santiago de Compostela, del campus de Lugo, y me gustaría preguntarle a Wilson. Vale. En cuanto a la librería de la que nos has comentado, que has creado, ¿qué tipo de variables por encima puede calcular y si calcula también variables cualitativas? En fin, así un mínimo resumen. Gracias. Bueno, la idea de la librería es importar los datos al ambiente R y luego en R se puede calcular la cantidad de variables que quieras. O sea, puedes hacer procesamiento estadístico de diámetros, alturas, áreas basales, en fin, biomasas. La idea es llevar los datos allí. ¿Sí? Lo que sí queremos es, una vez terminemos de elaborar la librería, que ella por lo menos ofrezca parámetros convencionales en la ciencia forestal. O sea, que permita, por ejemplo, calcular diámetros, que geolocalice adecuadamente las bases de datos, porque ahora pues se tienen las coordenadas, pero hay que especificar aparte los usos horarios que están en coordenadas HT, el tipo de coordenadas requiere los usos. Entonces lo que queremos es mejorar eso, o sea, mejorar la eficiencia en que se geolocalizan las bases de datos. Bueno, una vez en R hay cantidad de posibilidades, o sea, pues. Sí. Bueno, entre la terminología de maderas gruesas, finas y medianas, aquellas que ellos son medianos y mayores, es la evolución de un programa que hicimos hace, pues no sé, 18 años, que era Basifor, y que lo que hace es te permite extraer los datos y hacer preelaboraciones o lo que ya en un ambiente que luego lo puedas utilizar desde el punto de vista estadístico. Muy bien, ahí hay las preguntas que estaban pedidas. Muy bien. Sí, hola. Alejandro Cantero, de la Fundación ASI. Una pregunta para Rafa. Le he entendido como que habías comparado los datos o proyecciones de las parcelas circulares del IFN con muestreos relascópicos que se podrían hacer. Entonces, quería saber si habíais sacado algún tipo de conclusión respecto a la densidad o el diámetro medio, qué banda aconsejar, la que tuviera mínimo error en cada tipo de arbolado, si aconseja a partir de un diámetro la de los 1, la de los 2, sí. Siempre pensando en rebollo, o tenéis para más especies hecho esta simulación. Gracias. No, solamente la simulación se hizo con rebollo y efectivamente el BAF2 es el óptimo porque es el que menos árboles podría dejar de los muy gruesos lejos, porque el límite estaba en 70 centímetros, si no recuerdo mal, mientras que con el BAF1 puede entrar alguno de 52 centímetros, que es más probable que exista. Pero realmente yo recomendaría el BAF2. Los resultados son muy parecidos. Realmente lo hicimos con las dos bandas y era muy parecido. Pero en la simulación, ¿vale? En la simulación con el IFN. Realmente, luego a la hora de hacerlo en el campo,
realmente va a depender de la densidad que tengas. Lo de utilizar una u otra era por hacer la simulación con el IFN. En el campo, pues al final es lo de siempre, que entre suficiente número de árboles, ¿vale? Entonces, incluso utilizar un buff más pequeño en el caso de que hubiera muchísima densidad, no habría ningún problema. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, no, era lógico eso lo del PAD 2, pero claro, hay que ir al monte luego y claro, para llegar a aquel árbol hay muchos en medio y claro, molestan, entonces también un poco según la densidad, no solo a la teoría, que luego es muy difícil ver bien si ese árbol a 50 metros entra o no. No, pero insisto, en el campo hay que coger el buff que sea coherente con la densidad que tienes, como en cualquier inventario telescópico. El problema es que para simularlo con datos del IFN, en el que tienes anillos en los que no coges todos los árboles, sino como nos han explicado, dependiendo del diámetro límite, no podíamos utilizar un buff muy pequeño, por ejemplo, porque entonces podríamos tratando de medir árboles que no están en el inventario forestal, el cual no valdría la simulación. Pero en campo habría que hacerlo con el buff que sea adecuado para la densidad que tienes, como harías en cualquier inventario telescópico. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Adriana Busoni. Yo vengo de la Universidad del Uruguay y quedé un poco interesada cuando presentaron, creo que fuiste tú, Isiar, sobre tu proyecto, hablaron de indicadores sociales y te quería consultar, yo vengo del área de economía, el área social, te quería consultar en concreto cuáles son esos indicadores que están usando, digamos, o que están pensando y a qué escala también los van a utilizar. Hola, ¿qué hay? Pues la verdad que en el grupo de indicadores que más nos estamos centrando, también por las características de qué manera puede el inventario recoger esos indicadores, son los de recreo, indicadores de recreo. Y entonces, ya la verdad que hay, a través de indicadores indirectos, luego si quieres podemos hablar de ello, en el Congreso de Jufro se van a presentar ya los resultados de qué indicadores relacionados toman los inventarios, porque ya hay inventarios forestales que toman algunos indicadores, y cómo se pueden recoger a través del inventario indicadores indirectos. Y luego también hay encuestas a los gestores o propietarios de cada parcela donde se hace el inventario forestal. Bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Hola, buenos días. César Pérez, de la Universidad de Santiago de Compostela. Tenía una pregunta para Clara Antón al respecto de los estimadores basados en modelos no paramétricos KNN, que recientemente se han desarrollado estimadores sesgados para este tipo de estimadores. Y mi pregunta es en relación a la aceptación que tiene el uso de este tipo de estimadores para hacer inferencia fuera del ámbito, dijéramos, estándar de aplicación, que sería estimación en subdominios, que es el caso que presentaba aquí. O sea, la comunidad basada en diseños pues normalmente es reticente hacia las estimaciones que se hacen con este tipo de modelos. Y mi pregunta es pues si estos modelos, este tipo de inferencia, pues que ya está plenamente aceptada por la comunidad más reacia, dijéramos, al uso de modelos en inferencia. Gracias. Bueno, no es mi especialidad y no es mi campo, así que hablo simplemente por conocimiento general de lo que hacemos. Estos productos de KNN están disponibles en la web y son utilizados, y casi te diría algunas veces mal utilizados, a veces por los usuarios. Entonces yo creo que sí, que quizá yo me encuentre entre los reticentes. A mí me gustan los datos que se miden y los árboles que se han tocado, pero realmente son datos muy útiles y la única manera de responder ciertas preguntas es esta, o sea, no hay otra. Tenemos, por ejemplo, antiguos mapas forestales o cosas así, pero tienen a lo mejor 20 o 30 años, ya no son útiles, especialmente cuando el bosque está creciendo hacia arriba las montañas por el cambio climático. Entonces, ¿qué es esto o nada? La respuesta es sí, creo que están siendo aceptados hasta por los sectores más reticentes. Los dos productos, el SAT-SCOOG y el otro, son ampliamente utilizados también por otros departamentos y están disponibles en la web. ¿Respondo a tu pregunta?
Muy bien, muchas gracias. Con esto vamos a terminar el taller justo a tiempo de ir al café, que nos va a llevar un tiempo llegar hasta la cafetería. Muchas gracias por haber venido. Si hay alguna pregunta, estoy seguro que los ponentes están dispuestos a contestarla durante el descanso. Gracias.